Empezar orando y poniendo el culto en las manos de Dios. Vale, ahí. Señor, mi Padre y mi Dios, te damos gracias por este día, Padre. También porque una vez más podemos estar reunidos, Señor, en tu casa. Gracias también por esa posibilidad que tú nos das, aún en la situación en la que estamos viviendo. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas este día, este culto, Señor, y que nos hables en este tiempo. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a compartir una lectura por si me queréis acompañar. Primera de Reyes 17, versículo 8. No sé si lo tenemos todos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Voy a leer en la nueva traducción viviente, por si hay algo un poco diferente, para que no penséis que lo habéis buscado mal. La viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Y me gusta mucho esta lectura porque a veces necesitamos confianza. En momentos de necesidad vienen preocupaciones y creo que muchas veces la respuesta está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y me gustaba mucho cómo aquí confiaron en lo que había dicho Elías y cómo lo hicieron, ¿verdad? Entonces quería compartirles esto en el día de hoy. Y doy paso a los anuncios. Comunicar que la iglesia vamos a continuar con los cultos los domingos, porque aún seguimos cumpliendo la normativa. Y deben de ponerse en contacto con Diego hasta el jueves para poder reservar sitio y poder tener una organización y un control de quién acude. Recordemos que hemos vuelto a tener una reunión los martes a las 7 de la tarde de oración, solo es de oración, así que pueden conectarse por el Zoom. Los jueves a las 7 de la tarde tenemos la reunión de oración y el estudio de Job y el culto a las 12 de la mañana. Y ahora damos paso a la alabanza. Buenos días, mi nombre es María. Sí, la hermana de Moisés, María, la que estuvo en el desierto, la que vio todas esas señales y milagros del Señor. Sí, la misma. No me mires con esa cara, que sí, que soy yo, que vengo a decirles que el Señor hizo grandes cosas, unas cosas que no os podéis ni imaginar. Gracias a Dios que tenéis en vuestra mano un libro donde lo pone todo. Fue increíble como el Señor abrió el mar y pasamos en seco, ni siquiera mojamos nuestros pies. Fueron tan grandes cosas, había una columna de nubes y una de fuego durante la noche, fue increíble. Y cuando pasamos el Mar Rojo,
mi hermano Moisés y todos los hombres de Israel empezaron a cantar y a contar todas las grandes cosas que Dios había hecho. Y yo los escuchaba cantando, cantando, hasta que ya no pude más, no pude más. Cogí mi pandero y empecé a cantar. Y dije, cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Amén. Gloria a Dios, tenemos un Dios poderoso. Amén. Y este fue el canto de María, hermana de Moisés, junto con todos los hombres de Israel. ¿Os imagináis esos hombres cantando los hechos de Jehová? Me pone la piel de punta de escuchar tanto hombre cantando. Y ella dice que cogió su pandero y siguió cantando, porque ya no se aguantaba más. Por lo menos eso es lo que yo imagino, ¿no? De cantar a ese Dios. Y después de esta canción, no se me ocurre nada más que cantar en mi Dios y seguir cantando de los poderosos hechos que nuestro Dios hace, porque es un Dios de milagros, un Dios que a través de Jesucristo calmó el mar, calmó la tempestad con una sola palabra. Así que vamos a seguir cantando sobre los milagros de Dios.
Amén, muy bien. Perdón, me he equivocado, los músicos. Me he equivocado, pero quien nunca se equivoca es Dios. Amén. Y gracias a Él estamos aquí. Y vamos a seguir cantando a este Dios de milagros, ¿sí? Un Dios de milagros. Y creo que en este tiempo de segunda oleada, de lo que sea, de tiempos inciertos, hay que seguir recordando que Él es un Dios de milagros, ¿sí? Así que cantamos el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, me da toda caridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia, poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sale de la salvación. Nadie es como Él, el gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Canta, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén, gloria a Dios. Si queréis sentaros por un momentito, voy a pedir a Juan que pueda pasar para las ofrendas. Esteban, por favor, ¿podrías pasar a recoger las ofrendas? Y Gladys, ¿podrías orar por ello? Bien, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por un día más que nos has cuidado, nos has traído con bien, Señor.
Gracias, Señor, por tener el privilegio, Señor, de estar cantando, alabando tu nombre. Así, Señor, en esta hora queremos recoger las ofrendas, Señor, que sean para tu honra y tu gloria. Bendice, Señor, y provea a todos, Señor Jesús, los hermanos que estamos aquí. Seas tú, Señor, proveyendo y guardando, Señor. Te agradecemos por esta ofrenda en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Seguimos recordando que tenemos un Dios de milagros y cada día que sale el sol es un milagro. Cada día que nos despertamos es un milagro. Y también hemos cantado que Dios tiene poder para salvar y ese es el más grande milagro de todos. Amén. El milagro más grande es sacarnos del infierno y ponernos en el cielo sin que nosotros lo merezcamos para nada, sin que seamos merecedores, sin haber hecho nada realmente para que eso sucediera, nada más que confiar en Jesús y que Él nos limpie y nos salve. Amén. Así que vamos a seguir cantando de todos estos milagros y de la bondad del Señor porque es paciente, esperando a que tomemos la decisión de acercarnos a Él. Entonces vamos a cantar 10.000 razones y os invito a que os pongáis de pie y seguir cantando a este Dios que cada día hace un milagro especial para nosotros. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Amén. Vamos. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. De todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Como no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Es mil razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En este día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final.
¿Puedes sentar? ¿Cuida Juan? Bueno, hemos terminado nuestro tiempo de alabanza y ahora vamos a dar paso a nuestro pastor, Diego, que nos trae la palabra en el día de hoy. Muy bien, vamos a retomar nuestro estudio sobre el libro de Éxodo. Estábamos viendo después de un cruce del mar extraordinario, algo que fue precioso para el pueblo de Dios, ¿no? Y una vez que Dios abre el mar y que el pueblo cruza, suceden varias cosas que son importantes de recordar en nuestra vida. Así que vamos a empezar para retomar con los últimos versículos del capítulo 14. Déjame abrir mis apuntes para no perderme. Aquí los tengo. Y si ponemos ahí Éxodo 15, el último capítulo que vimos, el 14, yo sabía que algo me faltaba. Están mis gafas. Ahora sí. Entonces, dice así: los hijos de Israel fueron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Así que vemos aquí una gran victoria. Y el capítulo 15 va a comenzar la historia en la otra orilla. Teníamos la orilla de la persecución, la orilla donde estábamos atrapados, la orilla donde había una montaña, había solamente un pasaje por el cual se podía entrar, y que el pueblo se había quedado como encerrado allí porque Dios los había guiado con una columna de fuego y con una nube, porque iban a tener miedo de los filisteos. Y ya habían avanzado hacia un lado y Dios los hace volver atrás y los lleva aquí. Estaban en este lugar y de repente uno que iba caminando por ahí miró hacia atrás y vio una nube de polvo que venía y era el ejército enemigo. Y dice: ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué? ¿No era mejor morir? ¿No había sepulcros en Egipto? Y Moisés le dice: vosotros estaros quietos y ved la salvación de Jehová. Y se da vuelta y clama a Dios. Y Dios le dice: pero Moisés, ¿para qué clamas a mí? Pon tu vara sobre el mar y divide el agua, ¿verdad? Y vimos ese cruce. Así que vemos que a veces, aunque vamos para adelante, aquellos que están delante, los líderes, también tenemos nuestros temores y nuestras incertidumbres. Pero lo importante es confiar en Jehová. Es confiar que Dios es el que hace la obra y que Dios nos iba a dar esa libertad. Así que de repente sopla un viento y se hacen dos muros. No es que se hizo más bajito el mar, que el agua dejó de correr, como dicen. No, se dividió y había dos muros de agua. Y allí empieza a cruzar el pueblo, en seco. Fue tal el viento que hasta secó la tierra. Y allí estaban cruzando, viendo uno de los milagros más grandes que tenemos en la Escritura. Llegan al otro lado y en un momento supongo que iban diciendo: bueno, estos vienen con carros, nos van a alcanzar. Así que el ángel de Jehová pone la nube y pone la columna de fuego entre un pueblo y el otro. Y cuando el pueblo de Israel termina de cruzar, dice que el mar se cerró. En ese paso por el mar, aquellos que cruzaron en seco eran los de Israel y los de Egipto, que tenían todo el armamento y todo lo demás. Se empiezan a desarmar los carros, se empiezan a trabar las ruedas y Dios hace toda una obra para que se queden allí y muestra la liberación, muestra esa preciosa libertad que Dios le da. Pero también este capítulo 15 va a hablar de algo muy triste. Y es que solamente después de 3 días nada más de ver semejante milagro, comienza la murmuración. Así que le llamé a este pasaje del canto a la murmuración. Del canto a la murmuración. Qué cerca estamos cuando vemos el poder de Dios obrar, de volver atrás y tirar todo por tierra. Y olvidarnos que tenemos un Dios poderoso.
y olvidarnos que nuestro Dios puede suplir cualquier necesidad, que puede abrir el mar, que puede sacarnos de Egipto con mano fuerte y poderosa, y después de por meses haber visto la mano de Dios combatiendo contra los dioses, bueno, combatiendo, destrozando los dioses egipcios, porque ni siquiera fueron rival, ahora iban a ir a la murmuración, a la queja nuevamente. Pero antes de llegar a la queja, tenemos este precioso canto. Así que el pueblo iba a cantar, y iba a cantar algo que salía y que brotaba de su corazón. Porque es imposible, cuando uno ve un gran milagro de Dios y cuando Dios hace la obra en su vida, no alabar a Dios y parar de cantar. Cuando uno está totalmente contento con Dios, alegre con Dios, en comunión con Dios, cuando el gozo del Señor nos llena a pesar de la adversidad, ¿qué hace nuestro corazón? Quiere cantar. Quiere cantar. Y este canto que vamos a ver aquí, el canto de Moisés, como dice, y de María, María solo puso la estrofa final, ¿vale? Lo vamos a ver, fue Moisés el que cantó con los hombres y María sale al final con pandero. Bueno, vamos a hacerle el coro, pero no, porque María cantó y vamos a ver qué cantó. Pero fue precioso, porque vemos que sale del corazón de Moisés y contagia al pueblo a cantar. Es un canto que solamente se puede hacer de la otra orilla, un canto que pueden hacer aquellos que han cruzado el mar que simboliza la muerte en la cual vivimos, que disfrutamos de los milagros de Dios. Otra persona no puede cantar así. Así que vamos a ver este pasaje, vamos a leer el canto. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. Varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarascas, o sea, como nada. De tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, iré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi mano. Soplaste con un viento, cubrió el mar, plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnificidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la diestra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor en la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos el temblor y el espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Así que vemos aquí un cántico precioso, un cántico nuevo, algo que ellos nunca habían cantado. Echó a la mar los carros del faraón. Se ve que Moisés no cantaba muy bien y María dijo, le voy a ayudar un poco, le voy a poner el coro, el ritmo, porque estos se salen de tiempo, y agarró el pandero y le puso la alegría al canto, ¿verdad? Pero qué hermoso es cuando un pueblo canta junto, cuando un pueblo puede disfrutar de las proezas de Dios. Ahora, ¿quién es este pueblo? ¿Saben que los únicos que pueden tener un cántico nuevo en el corazón son aquellos que fueron librados de la muerte?
porque donde estaban ellos era una muerte segura. Ningún ejército podía pelear en un lugar tan pequeño contra un ejército tan grande y poderoso como el de Faraón. Ninguno podría haber sido victorioso en ese lugar, estaban encerrados. Sin embargo, cuando son rescatados de la muerte, ya no solamente de la esclavitud, del pecado, sino que se dieron cuenta que eran rescatados de una muerte segura, su corazón se llenó de alabanza y comenzaron a cantar. Es un cántico que solamente podemos hacer aquellos que fuimos librados de la muerte. Aquellos que no han reconocido a Cristo como su Salvador nunca van a entender un cántico así. Nunca van a poder expresar este canto de su corazón. Quizás lo van a escuchar y van a decir, tiene buen ritmo, cantan bien o cantan mal. Quizás si alguien engancha en YouTube o lo que sea cuando esté colgado y ve esta canción y ve ahí a Ruth haciendo de María y cantando con su pandero, va a decir, pero ¿por qué canta así? Y no lo va a entender. Porque solamente entienden este canto aquellos que han cruzado el mar de la muerte. El mar que simbolizaba la muerte. Aquellos que tienen una vida eterna. Por eso dice Jehová reinará para siempre. Ahora, este cántico es aquellos que disfrutamos la salvación. Mira, David en Crónicas 16:9, pero vamos a leer desde el 8 para entenderlos, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, gloriados en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Primera de Crónicas 16. David conocía lo que era la salvación de Dios y podía cantar. Y no solo podía cantar, sino que decía que para poder cantar y alabar a Dios y cantar este cántico, teníamos que conocer a Dios. No solamente sus maravillas, sino conocer a Dios. Y por eso dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. Y quizás tú no lo has conocido a Dios. Quizás no has tenido ese encuentro personal, pero es un momento para buscar a Dios de una forma personal y decirle, Dios, aquí estoy en el mar de la muerte, estoy perdido, sin ti no tengo esperanza. El enemigo me está persiguiendo y me está acobardando y tengo temor y tengo miedo, pero en ti sé que puedo cruzar este mar. En ti puedo tener la victoria y en ti puedo tener un corazón agradecido que cante cánticos de alabanza al Señor por lo que Él ha hecho. ¿Te has fijado? David en el Salmo 96:1 dice, cantad a cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre y anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Si vamos a Isaías, dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Si vamos a Isaías 12:2, dice, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis del pozo de las aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre a los pueblos sus obras y recordad que su nombre es engrandecido. Isaías 12:5, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. ¿Sabes qué? Cantad a Jehová, regocíjate en Jehová, canta un cántico nuevo, cantadle a Dios. Aparece más de 40 veces en la Biblia como una orden directa. Pero ¿saben quién puede hacerla? ¿Quién pueden obedecer estas órdenes? Aquellos que tienen un motivo para cantar. Porque tiene que ser un cántico nuevo. Yo no sé, pero me encanta porque Deborita se pone a improvisar canciones y ya está inventando canciones. Y va sentada en el asiento de atrás y se va inventando canciones. Pero qué bonito que va a ser cuando pueda cantar su propia canción al Señor. Cuando pueda escribir su propio poema, su propia canción, su propia forma de decirle gracias Dios por todo lo que has hecho por mí. Pero nosotros también podemos hacerlo si hemos cruzado el mar. Ahora, vamos a ver una cosa. Este canto, dale un clic más, vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a dividirlo en 3 partes, ¿vale? Para estudiarlo. Así que vamos a ver la composición. En primer lugar, un cántico al Señor de esta manera, un cántico de gratitud, un cántico para exaltar al Señor, un cántico de alabanza por los milagros que hizo. Fíjate lo que está, déjalo puesto. ¿Por qué está compuesto? Está compuesto por la exaltación del Señor. Si vemos los versículos del 1 al 6, va a exaltar a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hizo. Y realmente, como decía, es imposible alguien que no ha entendido que Dios lo rescató de una muerte segura que pueda cantar este canto, porque no conoce a Dios.
y no puedes exaltar a quien no conoces. Por eso es importante pasar tiempo con Dios. Una vez que Dios nos rescata, como rescató al pueblo de Egipto, seguimos caminando y siguen habiendo pruebas y dificultades. ¿Sabes para qué? Para que podamos ver la mano de Dios vez tras vez en nuestras vidas. Pero cuando no vemos la mano de Dios en nuestras vidas, tendemos a olvidarnos de Dios y a pasar como el pueblo a la murmuración, de un cántico de alabanza. Es por eso que hay muchos cristianos que tristemente pierden ese primer amor que castiga o condena en cierta forma a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Cuando reciben al Señor y entienden de dónde los rescata y entienden que ya no son esclavos, ves que están fervientes en el Señor, que quieren hablar y contar las maravillas de Cristo, que están preocupados porque otros conozcan de la salvación del Señor, porque Dios los rescató y lo ve por las calles cantando y no saben ni la letra y se la inventan, pero están cantando y hay gozo en su corazón. Pero ¿sabes que cuando los cristianos nos acostumbramos y dejamos de buscar a Dios, perdemos ese primer amor? Y ya algo que tendría que ser algo continuo en nuestra vida, ese cántico continuo que tiene que haber, porque si te das cuenta, semana a semana vemos el poder de Dios. Día a día vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Lo vimos en Celia, hace poquito, ¿verdad? Una niña que los médicos no sabían si se iba a salvar, si iba a quedar con algún problema en el cerebro porque estuvo muy mal con el tema de anestesia, que no iba a poder mover el brazo. El sábado pasado se fue a casa saltando. Está bien. La iglesia de Dios estuvo orando por todos lados, porque me mostró la cadena de oración que armaron y estuvieron orando en el medio mundo realmente, porque un conocido mandaba el motivo de oración a otro, y medio mundo de los creyentes estuvo orando por ellas, pero vimos el milagro de Dios. Y nos olvidamos de cantar y celebrar. Nos olvidamos de contar de día en día la grandeza de Dios, porque estamos muy ocupados en nosotros mismos, en preocuparnos en nuestras necesidades, en debe llevar nuestra necesidad a Dios. Vamos a ver después que, ¿sabes por qué se quejó el pueblo? Porque el agua era amarga, porque caminaron 3 días y no había agua y cuando encuentran agua era amarga. Y en debe pedir a Dios y clamar a Dios, como vamos a ver, se empezaron a quejar y a murmurar. 3 días nada más. 3 días de haber cruzado un mar. No sé si te puedes imaginar lo que es eso. 3 días nada más después de haber visto la salvación de Dios, ya quejándose contra Dios. ¿Cuánto tardaste en quejarte a Dios después del último milagro que hizo en tu vida? Quizás te has olvidado que hoy cuando abriste los ojos es un milagro, porque la vida es un milagro. Quizás cuando te has olvidado lo que Dios hizo al sanar a alguien que tú querías, o al permitirlo estar enfermo y llevar esa enfermedad con gozo, que también es un milagro que la gente no entiende, cómo Dios pone un gozo en medio de la adversidad y de la prueba. Pero cuando te olvidas, empiezas a quejarte. Por eso es importante recordar que cada día debemos cantar al Señor. Cada día tiene que haber un tiempo de exaltación al Señor por lo que Él es. Ahora, si vemos la segunda parte de este cántico, no me quiero perder nada de lo que tenía aquí, ¿no? Mira, Primera de Corintios 15:55. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, si vemos la segunda parte del cántico, es un cántico de victoria. Cantaban diciendo lo que Dios había hecho y cómo los había librado con mano fuerte y poderosa. Esta segunda parte va desde el versículo 7 al 14 y va a hablar de la victoria ante el enemigo. Nuestro enemigo es la muerte, nuestro enemigo es Satanás. Pero ¿sabes? Faraón quedó derrotado en un mar. Y Satanás quedó derrotado en una cruz. Ya no tiene victoria. ¿Ya dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Ya no nos puedes hacer nada. Quizás a este cuerpo sí, pero tenemos una vida eterna asegurada. Sabemos que este cuerpo pasa, que a veces nos preocupamos demasiado por él, y no digo de descuidarlo, que nos preocupamos demasiado por lo que vamos a tener en esta vida, cuando nos promete una vida eterna y que la muerte no tiene nada que hacer allí. Es un cántico de victoria, un cántico de liberación. Si vemos algunos versículos nada más allí, dice, empezando desde el 6, la segunda parte, tu Dios Jehová ha quebrantado al enemigo, con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaban contra ti.
Enviaste tu ira y los consumió, al soplo de tu aliento. Se juntaron las corrientes y se acabó el enemigo, no había más. Se hundieron, y fíjate el 11, ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién? Ahora el problema es si ese es nuestro Dios. Fíjate, mira, si vemos algunos versículos, y me encantan las personas que tienen esto como una forma de vida, ¿no? Y lo vemos en David. David decía allí en 2 de Samuel, capítulo 22, habló David a Jehová las palabras de este cántico. Fíjate, de este cántico. Qué precioso que es cuando nuestra oración se convierte en un cántico, ¿verdad? Porque cuando cantamos estamos, bueno, si lo hacemos consciente, estamos hablando con Dios, se lo estamos dedicando a Él y pasa a ser una oración. Dice, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. 22:2, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Salmo 118, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. Y si te das cuenta, todos los pasajes que leímos, hablamos del poder de Dios para salvar. Ese poder de Dios que puede llegar a tu vida si todavía no ha llegado. Y que si ha llegado no puedes dejar de cantar ni de proclamarlo. Porque si dejas de hacerlo, algo está pasando en tu corazón que no es correcto. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho, tenemos que hacerlo, no podemos dejar de hacerlo. Eso nos tiene que impulsar a movernos más, pero con una alegría, la victoria del Señor, ¿no? ¿Quién como tú, dice el 15:11? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Claro, yo decía, a veces nos olvidamos de cantar a Dios, ¿sabes por qué? Porque nuestro pecado nos quita nuestra santidad. Y cuando no tenemos santidad en nuestra vida, nos es difícil pararnos delante de Dios a cantar, por vergüenza. Porque no podemos estar sucios delante del Señor. Y a veces le quitamos importancia a la santidad. Pero Dios dice que es perfecto en santidad. Y no podemos acercarnos a Dios sin santidad. Así que la santidad va a hacer que nuestro cántico siga siendo un cántico continuo. Algo que quería mencionar, y por eso digo un cántico continuo, ¿sabes que cuando dice allí en el versículo cantaré yo a Jehová? Realmente cantaré simplemente. A ver si encuentro la nota que había puesto, porque me gustó mucho cómo estaba, si no lo explico, pero si lo encuentro, me gustó mucho cómo estaba definido. La palabra que usa allí tiene que ver con tres cosas. Ahí debo marcar. Pero bueno, lo voy a decir, porque seguramente lo voy a encontrar después. Tiene que ver con tres cosas. Y una de las cosas que hablaba, sabes que ese canto va a hablar de hacer algo continuamente y sin parar. No es que solamente haré un cántico y pararé, sino que tenía tres composiciones. Una palabra era exaltar, la otra era continuamente, pero la otra que me llamó mucho la atención y que no saben cómo traducirlo, y estuve buscando comentarios y nadie sabe cómo traducirlo, literalmente dice cordón umbilical. Cantaré, y dice que la expresión para un israelita, cuando toma el cordón umbilical para decir lo que me da vida, y por eso cantaré, porque la sangre estaba entrando. Ahora, fíjate, tiene que ver con cordón umbilical. Yo quería tocar, si me dais un momento, verdad que estaba muy bien, pero no sé, como no sigo mucho mis notas, no sé para qué las hago. Liberación. ¿Por qué no lo habré marcado en negrita? Bueno, tiene que ver con el cordón umbilical. Y dice que es aquello que los motiva, que los alimenta y que los impulsa y que no deja de nutrirlos. Por tanto, habla de que ese cántico con Jehová va a hablar de una comunión directa con aquel que los alimentaba, con aquel que los sostenía. ¿Y sabes por qué me llamó mucho la atención? Porque cuando vamos a la queja fue por falta de agua. Algo que era parte de los nutrientes y lo que necesitamos para tener vida.
¿no? Por la falta de agua de 3 días. Ahora, usa esa palabra compuesta allí que es tan difícil de traducir, por eso quería, y había puesto algunos comentarios de los que decían aquí, pero no lo encuentro en mi apunte, pero hablaba de eso, de la composición de esas 3 palabras, cordón umbilical, un cántico continuo, creo que está aquí, a ver. Dice, anuncia un cantar continuo debido a una energía que los mantiene vivos. Es una forma de decirlo, porque dice que habla de cantar impulsados por lo que entra en un cordón umbilical. Y tomaban el cordón umbilical como aquel símbolo de vida, ¿no? Para ellos. O sea, fíjate que cuando ellos entienden que Jehová es el que da la vida, cuando brota el canto. Cuando nos olvidamos que Jehová da la vida y cortamos ese cordón porque dejamos de depender de Dios, es cuando olvidamos de cantar y el cantar se vuelve una murmuración. Por tanto, va a hablar de la importancia, este cantaré, está hablando de que va a estar conectado continuamente con Dios para que de sus labios brote un cántico. Cuando perdemos eso, es cuando olvidamos el propósito por el cual estamos y por el cual Dios nos salvó. Por eso, David decía allí, ¿no? Que de mañana, de tarde, de noche te buscaré. Por eso leíamos recién que para cantar a Jehová ese cántico nuevo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscad a Jehová en la hermosura de su santidad, buscad a Jehová. Cuando buscamos a Dios, esa unión que tenemos con Dios es lo que nos nutre, es el canal que nos alimenta y eso es lo que hace que el canto brote. Por tanto, está hablando del sustento de Dios, pero un sustento que va mucho más allá solamente de la comida. Va a hablar de aquel sustento que va a suplir cada una de nuestras necesidades emocionales, afectivas, de todo. Porque ¿qué es el cordón umbilical para un niño? Es todo, es todo. Es la forma de alimentarlo, es por donde pasa la sangre de la madre. Y qué hermoso era pensar que estar conectado con Dios desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, porque la sangre de Cristo ha entrado en nosotros para limpiarnos de todo pecado. Y si mantenemos esa unidad con Dios, este cántico va a surgir siempre de nuestros labios. Así que estuve buscando y aparece más de 40 veces esta referencia, esta palabra, ¿no es cierto?, en la Escritura, que el canto que brota por la unión de estar con Cristo. Y nuestros autores no saben cómo hacerlo, y es difícil de explicar. Yo no sé si se explicó bien, pero va a hablar de esa unidad, ¿no? Así que vimos aquí, la exaltación es la primera parte del canto. La segunda es la victoria del Señor sobre el enemigo. Y esa parte del cántico es precioso, porque cuando recordamos de dónde nos rescató el Señor, y cuando el pueblo recordaba de dónde lo había rescatado el Señor, un cántico brotaba de sus labios. Pero cuando se olvidaban, las cosas cambiaban. ¿Sabes? Del otro lado de la orilla, una vez que fuimos salvos, una vez que cruzamos el mar de la muerte, podemos quitar los ojos de Cristo. Podemos cortar ese cordón que nos da vida y empezamos a volvernos cristianos que lo único que hacemos es quejarnos, murmuramos y siempre encontramos defecto a todos y todo está mal, pero no hacemos nada para solucionarlo. ¿Conoces a alguno de ellos? Seguramente es porque tiene un nudo en el cordón umbilical, porque no está llegando ni recibiendo lo que Dios le quiere dar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el mara, la amargura que llevamos adentro, no nos deja ver al Dios que puede endulzar ese agua. Y eso es uno de los motivos de queja que vamos a ver más adelante. Lo siguiente que veo en este cántico habla de la esperanza de los santos. ¿Y dónde veo esto? Al final. Dice que reinará eternamente y para siempre. ¿Y no es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo? Versículo 18. Reinará siempre. ¿Aquí estaba hablando al pueblo de Dios realmente en la tierra? ¿O estaba hablando de una eternidad? Una eternidad en la cual nosotros vamos a disfrutar. ¿Nosotros quién? Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Aquellos que hemos cruzado el mar de la muerte. Por eso una vez que nos paramos en la otra orilla y vemos hacia atrás y vemos de dónde nos sacó el Señor, lo que me gusta es que de dónde te sacó el Señor y te puede esclavizar, cuando tu confianza es plena en el Señor, queda destruido, para que no puedas volver atrás. ¿Por qué el Señor nos lo llevó por arriba? Yo pensaba esto, ¿no? Era más fácil, por arriba cruzaba y bajaba, en vez de volver hacia atrás y hacerlos cruzar por el mar. Bueno, estaban los filisteos, bueno, siempre podían cruzar pegadito a la orilla del otro lado del mar. ¿Por qué los hizo volver atrás? Porque los quería hacer cruzar por un camino sin retorno. A ver qué israelita se animaba a cruzar el mar en
lo contrario una vez que se había cerrado. Si no se animaron a cruzarlo huyendo, ¿ves? Porque una vez que cruzamos el mar de la muerte ya no hay retorno. Ya tenemos una vida asegurada en Cristo. Pero tenemos que decidir cómo vamos a vivir esa vida en Cristo. El pueblo de Dios, vamos a ver ahora en el resto del libro de Éxodo, que vivió en la presencia de Dios sin disfrutar las promesas de Dios. Porque tuvo miedo, porque no entró a la tierra prometida, porque desconfió continuamente, porque vivió quejándose. Y muchos cristianos vivimos de esa forma. Pero el desafío para nosotros, para nuestra iglesia, es creerle a Dios. Y si Dios destruyó a nuestro enemigo por completo y no dejó nada, no vuelvas tú a construirlo. No juntes los pedazos que quedaron ahí en el mar y trates de reconstruir algo que no te sirve para nada más que para aferrarte a tu pecado del pasado. Pero tampoco vuelvas atrás la mirada, sino que ponla en Cristo. ¿Sabes? La murmuración vino porque en vez de mirar al Señor, miraron las circunstancias. Pedro se hundió, no miraba al Señor. Mientras miraba al Señor, caminó sobre las aguas. Dios no abrió el mar, pero caminó sobre las aguas. Dejó de mirar al Señor, miró las circunstancias, la tormenta y se hundió. Cuando el Señor le dice en el lago, pasemos al otro lado y se va a dormir, estaba tranquilo y viene una tormenta y los discípulos vienen a despertarlo. Es que estaban mirando las circunstancias y no al Señor. Porque si tú estás en el barco y Cristo, que conoce todo, está durmiendo, que venga la tormenta, que venga, acuéstate a dormir con Él. Si vas a estar tranquilo, si no va a pasar nada, estás con el Señor. Pero los discípulos tuvieron miedo. Y en vez de descansar con el Señor en medio de la tormenta, fueron a despertarlo. El Señor, viendo su debilidad, tuvo que detener la tormenta y le dijo al viento, calma, ¿no? Enmudece. Tuvo que traer una calma nuevamente para que los discípulos puedan disfrutar. Pero, ¿ves? Cada vez que hemos quitado los ojos del Maestro para ver la circunstancia, la tormenta nos agobia, nos asusta. Volvemos atrás. Aquí, después de haber visto una esperanza futura, la victoria del Señor, esa exaltación del Señor derrotando a todos sus enemigos, seguimos leyendo, después de ese cántico precioso con panderos, que todo el pueblo, los hombres salen, las mujeres salen a cantar, María profetiza, llega el versículo 22, un poco más triste, y dice, e hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas del Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron de nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio los estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaré a Elim. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí, junto al mar. Así que vamos un clic más, vamos a la siguiente diapositiva. Una vez que vemos a Victoria Preciosa, pasa del canto a la queja. 3 días. Es poco tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tardaste en olvidarte los milagros del Señor? ¿4? ¿5? Ahora, aquí llegaban a las aguas amargas, al Mara. Claro, 3 días por el desierto, 600.000 hombres, más los extranjeros, más las mujeres, más los niños, más el ganado, llevarían reservas de agua, pero en algún momento se acaban las reservas. Y en vez de clamar a Dios, que podía sacar agua de las peñas, como vimos después, o podía convertir el agua a dulce, ¿sabes qué hicieron? Se quejaron. Esa palabra murmuración tiene que ver con una queja. No es que empezaron a hablar mal de Moisés entre ellos, sino empezaron a quejarse de Moisés y de lo que Moisés estaba haciendo. Por tanto, si Moisés estaba obedeciendo a Dios, ¿sabes qué era? Una queja contra el líder y contra Dios. Una murmuración contra el líder y contra Dios para desprestigiarlos. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pero, estas aguas son amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, ¿qué hemos de beber? A ver, pueblo, acabáis de cruzar el Mar Rojo. Acabáis de ver, poco tiempo atrás, un Dios que era capaz de convertir las aguas en sangre. Que el pueblo se convirtió
Un palo se convirtió en serpiente, que se abrió el mar, que se tragaron a los egipcios ese mar. ¿Y te vas a quejar por falta de agua a 3 días? 3 días nada más. 3 días para olvidar. Así que lo otro que veo aquí, del canto de la queja, dale un clic más, es la primera prueba. La primera prueba que tuvo el pueblo después de cruzar el mar de la muerte. Yo no sé cómo ha sido tu primer prueba después de la salvación, pero recordaba cuántas personas reciben a Cristo y al poco tiempo vuelven atrás ante las dificultades. Y en vez de confiar en Dios, o sea, confía en su alma para una vida eterna y ante una situación menor que una vida eterna, ante un infierno eterno, se empiezan a preocupar, ¿y dónde está Dios? Y empiezan a renegar contra Dios o contra la iglesia o contra quien sea que los haya llevado al Señor. ¿Por qué? ¿Sabes? Quitaron los ojos de Cristo. Yo habría dicho allí, al igual que en el desierto, y ojo, no estoy criticando al pueblo, pero hay dos formas de enfrentar esto. Cuando llegaste al mar, podías darte las manos y decir, a ver cómo nos va a salvar el Señor ahora, a ver lo que va a hacer, y estar expectantes o quejarse. ¿No había sepulcros en Egipto? Ahora, wow, llegamos a esta agua tan amarga, a ver qué se va a inventar Dios ahora. No tiene todo inventado, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué nos va a mostrar? ¿Cómo se va a glorificar Dios aquí? Pero sabes, la queja, la amargura inundó su alma. Probaron las aguas amargas. Y cuando probamos situaciones amargas en nuestra vida, no debemos dejar que amarguen nuestra alma, porque la murmuración es causa de amargura. Cuando alguien te causa problemas y empieza a ser difícil llevar una vida en Cristo, clama a Dios y Él te dará la solución o te dará las fuerzas para seguir caminando hasta el siguiente estanque de agua. Él lo va a hacer de distintas formas. Pero sabes, no te quejes. No murmures. Avanza en lo que Dios quiere. Empecemos a crecer. Yo cuando veía todo esto decía, claro, si uno habría visto todo lo que Dios vio, si uno habría vivido todo lo que el pueblo, si uno habría vivido todo lo que el pueblo vivió, aquí no se habría quejado. Pero realmente esto nos está mostrando cómo es nuestro corazón. Cómo es el corazón del hombre. Y algunos podemos quejarnos más o menos, pero estoy seguro que casi todos, porque no quiero meter a todos en la misma bolsa que yo estoy metido, todos nos hemos quejado más de una vez con Dios. Todos hemos cuestionado a Dios en forma de queja. Porque una cosa es decirle, bueno, ¿por qué Dios pasa esto? Porque quiero aprender, quiero ver cómo te vas a glorificar y quiero seguir creciendo en ti. Y otra cosa es el por qué Dios, tengo que vivir esto, si yo soy así, sí, y empieza la queja. Son diferentes las formas. Pero ¿cómo es cuando llega la primera prueba? Lo tercero que vemos aquí es que la queja va a mostrar cómo es nuestro corazón. La queja va a mostrar si realmente entendimos el mensaje de Dios. La queja va a mostrar si somos realmente cristianos verdaderos o simplemente agarramos a Cristo como si fuera un boleto de lotería a ver si hay suerte cuando morimos y vamos al cielo. ¿Qué pasa? Y lo digo por experiencia. Tengo un amigo que confiaba en todas las religiones y hacía lo que todos los decían porque alguna le iba a llevar al cielo. Y entre esas fue recibir a Cristo. Le hizo una oración preciosa para recibir a Cristo, pero andaba siguiendo a una religión, a otra, y dice, alguna me va a llevar. Entonces Cristo era un boleto de lotería, algún número le iba a tocar y con algunas iba a salvar. Y muchas veces los cristianos somos así. Muchas veces en vez de ver la salvación de Dios, vemos los problemas que nos enfrentan la vida. Y vemos las situaciones difíciles y dejamos que nuestra vanagloria, nuestra ingratitud, nuestra codicia, nuestra falta de paciencia, nuestro mal carácter, amarguen nuestra vida. Ahora Dios dijo ahí, Moisés, porque si vemos el ejemplo de Moisés, Moisés clamó a Dios. Y fíjate qué simple la solución. Dijo, Moisés, ¿ves ese árbol? No sé si era de sábila o savia o alguno de estos que usan para endulzar las cosas. Dijo, mételo en el agua. Y aquellas aguas amargas dejaron de ser amargas. ¿Dios podría haber endulzado el agua de otra forma? Sí, ¿verdad? Dios podría haber dado al agua. Simplemente deja de ser amarga y seguramente iba a ser el agua más dulce que iba a existir sobre la tierra. Pero me encanta que Dios siempre nos deja hacer algo a nosotros. Que Dios va a cambiar, pon ahí, lo amargo en dulce,
siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer y hacer nuestra parte. Y quizás ahora estés en el desierto, quizás al camino de 3 días, quizás no ves la solución en la economía o lo que sea, amargue tu corazón. No dejes que la situación amargue tu vida. No dejes que esa amargura llegue a la queja. Clama a Dios y obedece a Dios y Dios dará una solución preciosa que ni te la imaginas. Y quizás hasta ridícula para nuestros ojos, porque es tan simple. El árbol no estaba muy lejos, estaba por ahí nomás. Le dijo, mira ese árbol, Moisés, échalo en el agua. Pero Dios, no podemos hacer cosa para no andar con el arbolito. No podemos, no cuestionó a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Pues bueno, es mi parte, ¿no? Yo voy a echar el árbol, como Dios lo dice, yo lo voy a obedecer. ¿Y qué pasó? Las aguas se convirtieron en dulce. Y lo que daríamos por probar ese agua, ¿no? Endulzada por el Señor de esa forma tan extraña. Pero ves, Dios siempre, en el mar, mete tu vara. Aquí, mete el árbol. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Que en la situación amarga, tú tienes que hacer algo para salir de ella. Dios te puso la solución al lado. Quizás es una persona a la que debas consultar. Quizás es un perdón que debas otorgar. Pero quieres que sean dulces las aguas que Dios te da, obedece a Dios. Quizás sea alguien que te cueste amar y tengas que empezarlo a amar. Y Dios te dice, ¿quieres que sea dulce la situación? ¿Quieres que deje de ser amarga tu vida? ¿Que dejen de amargarte? Yo no sé si has probado agua amarga. Yo he probado un té. Porque cuando era pequeño, si esto lo ve mi madre se va a reír, nos llenamos de parásitos una vez. Y nos dieron, la gente del campo que tiene esas curas naturales y demás, nos dieron té de ruda. Pero antes de tomar ese té, tenías que tomarte una cucharada de azúcar, porque dice que eso juntaba todos los parásitos en el estómago, y la ruda, que es una planta, es una infusión, era tan amarga que hacía que se fueran, que los expulsabas. ¡Qué cosa fea! Amarga. Y después que no podías comer más nada, pero no había forma de sacarte el amargor de la boca. Claro, con razón se iban los bichos. Pero, ¿sabes qué? Teníamos que hacer algo. Y quizás te quedaste con ese sabor amargo. Quizás tenemos ese sabor amargo en la boca. Porque nuestras envidias, nuestra codicia, el debe gozarnos y dejar que la situación sea dulce cuando otro prospera o algo, la envidia, la codicia nos lleva a beber aguas amargas, que van amargándonos la vida. En la desesperación de la sed, bebemos ese agua amarga, que es intomable. Clama a Dios. Clama a Dios en medio de la prueba. Deja de quejarte, que tu corazón sea y muestre todo lo contrario, muestre gratitud y expectativa a lo que Dios va a hacer. Yo me imagino, caminos de 3 días. Ahí se ve un estanque, hay agua. Pueblo, encontramos el agua, llegamos, es amarga, no pasa nada. Vamos a ver cómo Dios se glorifica aquí y la va a endulzar para nosotros. Esta situación difícil, este momento amargo que estamos viviendo, quizás por una situación que nos rodea, un ser querido que está pasando una enfermedad, ahora con tantas cosas que hay, tantas pestes, que está pasando esto o aquello, ¿cómo lo endulza Dios? Y recordaba cuando falleció el abuelo. Situación fea, triste, amarga. Pero en medio de eso, el abuelo recibe a Cristo y se endulzó la situación. Y a pesar de que perdimos al abuelo y dolió, porque el Señor se lo llevó, sabemos que está en una eternidad con Él. Y las aguas amargas y el dolor de ver al abuelo mal y enfermo y todo más se convierten en dulces. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer? Y bueno, Dios dijo, háblale una vez más. Pero le hablamos mucho, Señor, háblale una vez más. Y fue obedecer. Y creemos, por su declaración, que el abuelo pasó de muerte a vida. Ya en los últimos días. Y la situación amarga se volvió dulce. Y es precioso ver cómo Dios endulza la vida. Y son cosas que debemos aprender. Un momento de necesidad.
Un momento que puede ser triste, amargo, y Dios lo convierte en dulce. ¿Por qué? Porque vas a ver la gente, los hermanos de la iglesia apoyándote, levantándote. Una situación difícil en un hospital y vas a ver ahí que Dios te pone para que otros pasen de muerte a vida y para que puedas predicar donde quizás no nos dejan. Y así va a suceder cada vez que encontremos las aguas amargas. Si no nos quejamos y clamamos a Dios, Dios va a dar una orden simple, sencilla, que podemos hacer si vencemos nuestros miedos y los temores y la vergüenza. Porque de repente yo imagino a Moisés con todo el pueblo y yendo a buscar el arbolito y todo el pueblo mirando. ¿Qué le habrá dicho Dios que haga? Y por tirar un árbol, algunos habrán pensado, Moisés ya se le fue la olla. Pero cuando Moisés dijo, probad el agua ahora, y el agua era dulce, wow, cómo cambió la situación. Y sabes, en situaciones amargas, cuando buscamos a Dios, en vez de quejarnos, Dios va a endulzar la situación. Va a traer algo que va a cambiar el amargor de la tristeza, de la angustia, por la dulzura del gozo en Cristo. Y muchas veces es gente pasando de muerte a vida, un milagro que nos olvidamos de ver. Así que Dios puede cambiar lo amargo en dulce, siempre y cuando obedezcamos. Dios le mostró a Moisés lo que había que hacer. Él simplemente obedeció. Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Si vives en santidad, ninguna de las plagas que sucedió en Egipto te van a pasar. Ninguna. Y no nos estaba prometiendo aquí, al pueblo sí le prometió una sanidad. Dice, yo soy Jehová tu sanador. Pero si traspasamos a esto, a la obediencia de lo que es nuestro Dios hoy, ¿cuántas cosas nos van a dar Dios? Y fíjate, después de la prueba, ¿cómo termina el versículo 27? Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Sabes? Cuando la prueba es dura, camino de 3 días con semejante pueblo, aguas amargas. Hubo que salir de Egipto, ver al pueblo, a los egipcios viniendo. Cuando las pruebas son duras, Dios siempre te va a dar un lugar de reposo. Elim, un lugar de descanso. Después de la prueba, después de las aguas amargas, les di un lugar para acampar precioso. Completo de palmeras y con una fuente de agua para cada tribu, prácticamente. ¿No? Dice, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y quién sabe cuántas más cosas. Eso fue lo que les llamó la atención y dejaron reflejado. Pero fíjate, después de la tormenta, después que aprendemos cómo volver la amargura de la situación en algo dulce, que es simplemente clamar a Dios y obedecer, no es hacer más nada. Es clamar a Dios y obedecer. Después de esa lucha, en tu corazón, Dios te va a dar un lugar de descanso. Y así acampó el pueblo y descansó. Hasta que vuelve a partir en el capítulo 16. Y luego, dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto. Y ahí vamos a ver qué sucede después en el desierto, el próximo domingo. Pero recuerda, después de una situación difícil, si aprendiste a convertir las aguas amargas, la situación amarga en dulce, porque no quitas los ojos del maestro, porque le obedeces, porque buscas ese árbol que Dios puso ahí al lado, que Dios te va a decir cuál es la solución. Seguramente lo que es amargo y dulce, amargo se va a convertir en algo de bendición y algo dulce. Me encanta. Dios no cambió el agua, la convirtió. Muchas veces Dios no cambia la situación, pero la convierte para que en medio de la tristeza y la angustia podamos gozarnos. Y eso es precioso lo que hace nuestro Dios. Ya te digo, no cambió, no le dio la salvación en la tierra al abuelo, pero le dio una vida eterna. Y sé que lo voy a volver a ver, y es precioso. Y una situación amarga la convierte en dulce. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar en este tiempo y dar gracias. Y después, antes de que pase Juan, tenemos algo más. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú eres bueno. Y te pedimos, Señor, que nuestro corazón no refleje amargura ni dolor. Que no se queje, Señor, ni murmure contra ti. Que aprendamos, Señor, a buscar qué es lo que tenemos que hacer. A buscarte a ti y tu dirección en cada situación amarga para que tú la conviertas en dulce. Para que ese cántico, Señor, que podemos tener por ser liberados de la muerte, porque tú venciste al pecado y la muerte, porque tú nos diste la vida eterna venciendo al enemigo,
Señor, no se vuelva en queja al ver situaciones adversas. Ayúdanos a buscarte, a que, Señor, lo que tú nos nutres con tu palabra cada día, como daba ese ejemplo del cordón umbilical, en esa palabra de cantaré, cuando seamos nutridos de ti, de tu palabra, de tu espíritu, brote continuamente de nosotros un cántico que sea continuo, mostrando tu grandeza y tu poder. Ayúdanos a ser una iglesia poderosa en obediencia, en obras, en palabras para ti, Señor, que proclamen tu verdad en este pueblo, en Toledo, en toda España y en donde tú nos envíes. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de que venga Juan a terminar, tenemos hoy con nosotros a nuestro hermano Víctor. Le voy a pedir que si puede pasar un poquillo aquí, por eso me voy a poner la mascarilla. Vamos a orar por Víctor y la familia. Le voy a cambiar ya, el plástico, para que pueda hablar. Ya es sargento Víctor, así que cuidado. Felicidades, Víctor. Pero nos gustaría que él pueda despedirse también de la iglesia porque se va para Badajoz, lo han trasladado para allí. Así que con todo el tema de la pandemia y todo, también por razones de salud de su esposa, que tiene asma, y el pequeño, no han estado tampoco viniendo por cuidarse, pero sí quería despedirse antes de irse. Creo que ya te vas el 5, ¿no? Me dijiste que tenías que entrar. El 2. El 2 ya tiene que estar allí en Badajoz, así que le voy a dejar que se despida, le cambié ya el plastiquito, y luego vamos a orar por él y su familia también. Si quieres decir unas palabritas a la iglesia, vamos a orar para que todo salga bien allí. Pues nada, agradecerles a todos que soy una gran familia y hemos sentido mucho cariño, mucho aprecio, y sé que estabais orando por nosotros y por todas estas circunstancias, ¿no?, que nos han quitado un poco la normalidad. Pero bueno, animaros a que sigáis adelante, que he hablado con el pastor y hay grandes proyectos, hay mucho que orar y mucho que hacer. Entonces, adelante, hermanos, y para lo que queráis, estamos siempre... ahí está mi teléfono, cualquier cosa que haga falta, o bueno, agradeceros mucho y que el Señor os bendiga grandemente. Muchas gracias. Uno de los proyectos que es irse a Badajoz, estar también involucrándose en una iglesia allí, así que oremos para que puedan encontrar una buena iglesia, una buena casa, y que puedan desarrollar su vida también allí, y que, bueno, sabemos que de vez en cuando lo vamos a ver, porque su madre se queda aquí, y el nieto es el nieto, y le va a obligar a que vengan a visitarle, que eso es lo bueno, que de vez en cuando vamos a poder vernos y pasar tiempo juntos, pero me gustaría pedirle a Marcos, si puede pasar, a Alicia también como parte del consejo. Vamos a estar, Paloma también, si puedes venir como secretaria, y vamos a estar orando como iglesia, ¿vale? Representando a la iglesia aquí adelante, para que todo vaya bien y que Dios pueda bendecir y prosperar a la familia. Y recordemos que tenemos que seguir pidiéndole que rindan cuenta sobre la educación del pequeño, Víctor Daniel, porque fue presentado aquí en la iglesia y como iglesia nos comprometimos de que él lo iba a criar en las cosas del Señor, y eso no nos olvidamos. Así que mensajitos, ¿cómo vais? ¿Tenéis una iglesia? Animarlos para que si ellos están bien, seguramente Víctor Daniel también va a estar firme en el Señor y creciendo en las cosas del Señor, y eso es bueno, que podamos seguir unidos como familia a pesar de la distancia. Así que vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad que tuvimos y tenemos de ser una familia en ti. Gracias por el tiempo que Víctor, Adriana y Víctor Daniel estuvieron aquí, Señor, por la comunión que hubo, tanto en las reuniones de matrimonios, en los cultos, siempre que podían, Señor, estar también presentes en las distintas actividades. Y oramos para que en esta nueva etapa de su vida, Señor, donde tú los llevas allí a Badajoz, que puedan realmente ser de bendición para ti, Señor, y ser bendecidos por una iglesia allí. Oramos para que encuentren una iglesia con sana doctrina, donde puedan desarrollar sus dones, sus talentos. También oramos por su casa, Señor, para que tú les proveas un lugar para vivir allí, que sea confortable, que sea lo que ellos necesitan, para educar también a Víctor Daniel en tus caminos y que puedan ser unos padres ejemplares, Señor, en medio de una sociedad donde se van perdiendo los valores. Oramos, Señor, para que tú les lleves y les traigas, Señor, a visitarnos con bien de vez en cuando, o que podamos también algunos de nosotros acercarnos y visitarles y seguir siendo, Señor, una familia, ya que es lo que somos, y que cuando estamos lejos en familia también nos visitamos. Oramos por ellos, Señor, y
Gracias por el tiempo que los pudimos tener aquí y encomendamos su camino, que tú los guardes, que les cuides en la carretera, en cada una de las cosas que tengan que hacer, resolver, sobre todo a Víctor, que va a estar resolviendo el tema de vivienda y todo allí. Oramos por el tiempo también que Adriana y el pequeño van a quedar aquí, Señor, hasta que pueda resolver todos los temas de vivienda y demás, pero que tú les guardes y les cuides en este tiempo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Después los saludamos como sea aquí, ¿vale? Y Juan. Bueno, hermanos, vamos a despedir el culto con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, por cómo tú nos hablas y nos utilizas, Señor, por medio de Diego. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas mucho esta semana, que nos ayudes en nuestras pruebas, en nuestros proyectos, Señor, y que nos bendigas mucho y también ahora que nos cuides en el camino a casa. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.